El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Estamos ya en el laboratorio de López Nicolás. Hoy vamos a hablar de ciencia, pero no en un laboratorio, sino en la calle Ruth. Pues sí, vamos a hablar concretamente de una de las citas más especiales de Murcia, que es la procesión del Cristo del Amparo, que se celebra este Viernes de Dolores. Y para guiarnos en este recorrido tenemos con nosotros a alguien que vive esta procesión desde dentro, ya que muchos años salió como estante del Cristo del Amparo y ahora como penitente. José, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias, y realmente para mí es un placer porque en este caso la ciencia y la experiencia personal van completamente de la mano. Qué bonita es la procesión del Amparo, José. A mí me encanta. O sea, a mí me gustan prácticamente todas las procesiones, ¿no? Pero y es verdad, no es por dorarle la píldora al cabildo, pero esta del Amparo es muy bonita. Sí, no es de las más grandes, recogidita, y la gente y además la gente la coge con la muchas primera, ganas, claro. Primera, y ve a la gente en la calle Tarde con de muchísima primavera, ganas. a ver si hay los tronos, está muy bien. Bueno, antes de entrar en detalles, ¿por qué es importante hablar de ciencia en algo como una procesión? Pues porque, como habéis dicho, la ciencia no se encuentra únicamente en los laboratorios, está en todo lo que hacemos, y las tradiciones populares, incluido las religiosas, como las procesiones, son un reflejo muy real de fenómenos físicos, químicos, biológicos. Muchas veces pensamos que tradición, ciencia, incluso fe, están totalmente separados, pero en realidad tienen lazos de unión. Y la ciencia nos ayuda a entender lo que vemos, lo que sentimos, incluso lo que creemos que ya conocemos de toda la vida. El progreso científico y tecnológico nos hace verlo con otros ojos. Mirar una procesión con esos ojos científicos cambia completamente la experiencia. Y como he dicho muchas veces, no le quita la emoción, sino que la amplifica, al contrario, porque empiezas a ver pues capas nuevas del significado, empiezas a ver de otra forma fuerzas en la procesión, energía, luz, colores, percepción. Cómo funciona el mundo lo puedes ver siguiendo una procesión de Semana Santa. Vamos a meternos ya en lo que probablemente es el corazón de todo esto. ¿Qué es lo que ocurre realmente debajo de un trono? Pues lo primero que hay que entender es algo fundamental, es que un trono no es únicamente una estructura artística, es un sistema físico complejo, muy complejo, y que en el caso del Cristo del Amparo, sus dimensiones alcanzan los 2,10 por 3 por 0,74 metros y pesa aproximadamente, el otro día me lo preguntaban en clase en el aula de mayores de la Universidad de Murcia, ¿cuánto pesa? Pues pesa aproximadamente 650 kilos. Pero ojo, no se trata únicamente de cargar con ese peso, es gestionar ese peso mientras se está moviendo el paso, en equilibrio constante y, lo que es muy importante, durante muchas horas y con otras personas, porque no vas afortunadamente solo. Y hay algo que siempre digo, debajo de un trono, pues al no estar solo, es un sistema físico colectivo. En el caso del Cristo del Amparo, somos, o éramos, porque ya no siguen siendo, pero ya no soy uno de ellos, 32 estantes que distribuyen el peso. Cada uno de ellos no carga el trono entero, pero sí una fracción significativa de su masa, que puede con mucha facilidad superar los 20 kilos por persona. 20 kilos por persona a lo largo de toda la procesión. O sea que, aunque el peso esté repartido, sigue siendo muy exigente, ¿no? Claro, y de hecho desde el punto de vista científico, Paco, lo que ocurre bajo un trono es un ejercicio continuo de ajuste del centro de masas. El centro de masas es como si concentráramos toda la masa en un solo punto. Pues el conjunto, trono, imágenes, incluso el monte de corcho que lleva encima y que ahora hablaremos, tiene un centro de gravedad que debe mantenerse estable durante todo el recorrido. Pero ese centro no es fijo, se desplaza en cada paso que demos los estantes, con cada leve inclinación, con cada irregularidad del terreno, con cada uno que cargue menos de la cuenta, pues el centro de masa se desplaza y todos debemos corregirlo. Y ahí entráis vosotros, los estantes, ¿no? Claro, entra el cuerpo humano, pero como sistema dinámico. Cada estante actúa como un punto de aplicación de fuerza y cada estante se convierte en un elemento de compensación. La biomecánica es constante durante toda la procesión. Microajustes en la postura que adoptemos, activación coordinada de músculos del tronco, de las piernas, de los hombros, y continuamente una corrección continua del equilibrio. Y en el fondo, esa corrección continua es para tener el centro de masas estable de todo el paso, de todo el trono. José, se me ocurre preguntarte, ¿y la forma de portar el trono? O sea, la forma de andar de los estantes, claro, ¿esto también influye? Claro. Porque claro, no se procesiona igual en Murcia que en Cartagena, que en Caravaca, que en Jumilla. En absoluto, y por supuesto, y a veces marcamos el paso, a veces no se marca el paso, y no se trata únicamente, Paco, de aguantar el peso. Esa forma de andar, que a veces de una forma, a veces de otra, eso es para distribuir las cargas. La columna vertebral, ¿no? Las articulaciones de la cadera, las rodillas, todas ellas trabajan como un sistema de amortiguación. Si el peso se desplaza ligeramente hacia un lado,
por lo que estás diciendo, algo que puede ocurrir, pues por la geometría irregular que hay. Por ejemplo, el monte donde está el Cristo, que simula el Cristo, un monte de corcho, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese monte de corcho lo que hace es que el Cristo se eleve, se ve mejor, pero entonces es más inestable, porque el centro de masa se desplaza, y ahí tenemos que estar continuamente corrigiendo. ¿Y esa sensación cómo es? Pues es muy difícil de explicar si no lo has vivido realmente, pero yo siempre digo lo mismo: el peso no es constante. ¿Y eso qué significa? Que cada vez que levantamos al Cristo, cada parada que hay, cada giro, cada esquina, cada curva que tomamos, pues implica el reajuste colectivo. Y cuando el trono vence ligeramente hacia un lado, pues no es una percepción subjetiva, es física en estado puro, y resultado de un sistema cuyo centro de masas, pues como he dicho, es dinámico y está elevado. Y a eso durante horas. Y ahí entra en juego el factor humano. Con el paso de los años, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo empieza a pasar factura. La capacidad que tenemos el organismo de absorber las cargas disminuye. Las articulaciones se resienten. Y lo que antes era un esfuerzo que podíamos asumir, pues realmente llega un momento, a una edad, que se convierte en un riesgo. Y entonces llega el momento natural, que es ceder el trono a los más jóvenes. No por falta de voluntad, porque tú quieres seguir y eso te engancha, pero realmente la biomecánica del cuerpo humano pues tiene un límite. Te dice José, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, Nazareno. Fíjate que a mí me llegó a decir, por unas hernias que tengo en la zona lumbar, me llegó a decir el trauma, me dijo, tienes que elegir entre seguir saliendo en el trono, pero por la lesión que tenía, o la frase que me hizo dejarlo, o poder coger a tu hija a hombros. Dice, porque aquí te estás jugando que la espalda, con esas lesiones que tú tienes, no con cualquier estante, te pasen factura. Y ahí ya la cosa ya empezó. Y seguí saliendo un par de años, pero cuidado con eso. Claro, ahí te pusiste Belén Esteban en plan, por mi hija mato. Por mi hija mato, y lo siento por el escrito. Bueno, entremos ahora en lo que es la procesión, ¿no? Sí. Este viernes, las calles de Murcia se van a teñir de azul. ¿Qué tiene de especial ese color en una procesión? Pues es una pregunta muy interesante, porque tiene mucho que ver. Lejos de ser algo únicamente decorativo, el color azul encierra una base científica bastante compleja, que combina química, física de la luz y percepción visual. A diferencia de los azules que nosotros vemos en la naturaleza, y que muchas veces dependen de pigmentos que hay en la naturaleza, pigmentos poco estables, o incluso de estructuras microscópicas que dispersan la luz, como hay en alas de insectos, en plumas, que son de color azul. El azul de los tejidos de la procesión procede pues de colorantes textiles. Y hoy en su día la mayoría de estos colorantes son sintéticos, son compuestos diseñados específicamente para fijarse a las fibras y sobre todo resistir la degradación que provoca con el tiempo la luz, que provoca el oxígeno, por tanto la oxidación, y por supuesto que provoca el lavado que hacemos luego de las túnicas. O sea que hay ingeniería química detrás de todo esto. Así es, y hay muchos de estos colorantes pertenecen a familias químicas como los colorantes azoicos, los antraquinónicos. Son estructuras moleculares que están diseñadas pues para absorber determinadas longitudes de onda y reflejar otras. Y lo que nosotros percibimos como azul es precisamente esa luz reflejada. Realmente el color no es una propiedad intrínseca de un objeto. De hecho, los objetos no tienen color. Es el resultado de la interacción entre la luz y la materia. La luz visible está compuesta, como sabemos, por un espectro de muchas longitudes de onda. Un tejido azul, como el de las túnicas que veremos el viernes, es aquel que absorbe gran parte de las longitudes de onda correspondientes al rojo y al verde, y las refleja luego en el rango del azul, que son aproximadamente 450 nanómetros. Y luego ese azul, decía yo, la tarde, ¿no? Cuando cae la tarde comienza a salir la procesión, pero claro, luego la procesión se recoge de noche. El azul no es el mismo. Ni mucho menos, porque la percepción cambia radicalmente durante una procesión nocturna. ¿Qué ocurre? Que la iluminación que procede de los faroles, que procede de los cirios, cuya temperatura de color es baja, está entre 1800 3000 grados Kelvin, pues bien, ese tipo de luz tienes menos componente azul que la luz solar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que los tejidos absorben una mayor proporción de la radiación disponible, y entonces se ven como más oscuros, se perciben como más profundos. Entonces, no es lo mismo el azul de cuando vengan aquí por la mañana. ¿Cómo lo percibimos nosotros de las túnicas cuando lo percibimos por la mañana, cuando vengan aquí anunciando este viernes van a estar viernes, a cuando lo vemos la misma túnica por la noche? Pero aún así el azul sigue destacando. Sí, pero eso tiene que ver, y que los oyentes deben tenerlo claro, en cómo funciona el sistema visual. Hay un fenómeno bien conocido en neurociencia, que es que el cerebro está adaptado para detectar
contrastes. En condiciones de poca luz, el ojo prioriza las diferencias de luminiscencia y de color. Así los tonos cálidos como hay por ejemplo en la piel policromada del Cristo, pues reflejan menos luz, la luz de las velas, y destacan mucho más frente a un entorno dominado pues por esos azules muchísimo más apagados. O sea que el contraste es clave. Sí, y además hay otro factor muy importante, la adaptación del ojo a la oscuridad. A medida que disminuye la luz, a medida que se hace de noche, los bastones, que son las células fotorreceptoras más sensibles, pero menos precisas en color, empiezan a dominar la visión. ¿Y eso qué implica? Que los colores azules se perciben más intensos que los rojos en condiciones de baja iluminación. Es decir, el sistema visual cambia la sensibilidad. Así que el azul que vemos en la procesión no es exactamente el mismo azul que, como hemos dicho, veríamos de día. Pero vuelvo a repetir, el color realmente no existe. El color es la luz que viene, cómo la refleja el objeto y la percepción que nosotros tenemos de ese color. Qué fuerte. Qué cosa, ¿eh? Sí. Bueno, pasemos Estaba pensando a otra... lo mal que veo yo de noche. Pues, entonces no me verás, o yo me haré el loco cuando te vea No, que tapado. es verdad que yo por la noche, no sé si eso se llama agudeza visual o lo que sea, pero a mí me deslumbran los coches por la noche, no sé qué, y es cierto que por la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Pues esos bastones que son las células más sensibles fotorreceptoras, pues míratelos. Míratelos, Ruth, míratelos. ¿Eso cómo se mira? No, pues ve al oculista que te vea. Claro, a ver, que te pongo unas gafas especiales para la noche. A ver la procesión. No sé. Venga, vamos a pasar a otra característica de los nazarenos murcianos, que es el buche. Sí. Dentro de la túnica lleváis, José, caramelos, trozos de mona de Pascua, huevo cocido, habas tiernas, por supuesto, son muy murciano. Lo que pocas veces pensamos es que ese pequeño kit de supervivencia nazareno es en realidad un recorrido fascinante por la ciencia de los alimentos, ¿no? Sí. Vamos a comenzar por lo más llamativo y seguramente lo más esperado por los niños, los caramelos. Claro, porque nosotros tenemos aquí... el otro día escuchaba a alguien criticando las procesiones murcianas, ¿no? Porque ahí estoy repartiendo regalos, caramelos, tal. Bueno, es una tradición. Sería algún cartagenero. Bueno, yo ahí no entro, pero oye, que cada uno tiene su tradición Hombre, y su profesión. en Cartagena también También, se ¿no? reparten caramelos. Claro, es Pues que mi fijaos pueblo que también. el caramelo es probablemente el elemento más vistoso del buche, y lo que siempre te están pidiendo, y ver a un niño y no darle caramelo, eso es un desalmado. Pero desde el punto de vista científico tiene su importancia. Un caramelo es en esencia azúcar transformado, pero esa transformación implica una serie de procesos físico-químicos de gran complejidad. Todo comienza con la disolución del azúcar, el azúcar que es sacarosa en el agua. ¿Qué es lo que ocurre a nivel molecular? Pues está súper chulo, porque las moléculas de agua lo que hacen es rodear a las moléculas de azúcar y se rompe la estructura cristalina inicial. Esa interacción entre el agua y la sacarosa es clave, porque sin ella no habría un punto de partida para todo lo que viene después. O sea que ya desde el principio estamos hablando de interacciones moleculares. Y a partir de ahí es cuando nosotros calentamos la mezcla, empieza una segunda fase, ahí ya que es fundamental. El agua empieza a evaporarse, la concentración de azúcar aumenta, y aquí entra en juego el control de la temperatura, que es crucial en el desarrollo del caramelo. A medida que se superan ciertos umbrales térmicos, cuando la temperatura aumenta muchísimo, el sistema, ese equilibrio agua-azúcar cambia radicalmente. Cuando superamos, por ejemplo, los 160 grados, ocurre pues el proceso crucial, que es la caramelización. ¿Y qué es exactamente la caramelización? Es una reacción química compleja en la que las moléculas de azúcar se descomponen y empiezan a recombinarse, y entonces se forman un montón de compuestos totalmente distintos, y esos compuestos son los responsables del color ámbar, del aroma tostado, del sabor característico del caramelo. Es decir, esto es importante, el caramelo no sabe a azúcar, sabe a los productos que se han formado tras todas esas transformaciones químicas. Entonces, o sea, esto cambia bastante la perspectiva, ¿no? Porque lo que estamos comiendo, Ruth, no es el ingrediente original, no es la sacarosa, sino algo completamente nuevo desde el punto de vista molecular. El principio activo ha cambiado, por lo cual cambia todo. Y además hay un aspecto muy importante, que es, hemos estado dándole agua caliente, pero ahora llega el enfriamiento. Durante la procesión, cuando lanzamos los caramelos y alguien los recoge del suelo, pues realmente lo que está sosteniendo en la mano es el resultado de una cadena de decisiones tecnológicas. La temperatura, el tiempo, la velocidad de enfriamiento. Si el enfriamiento es rápido, se obtiene un caramelo amorfo, transparente, duro. Si es más lento, pueden formarse cristales que realmente cambian la textura del caramelo. Bueno, y después del caramelo hay otro clásico del buche aquí en Murcia, que además
tiene peso y que es la mona de Pascua. Claro, y aquí pasamos de la química, ¿no? Pasamos a la microbiología. Entramos en un nivel distinto de complejidad. A mitad del recorrido, cuando el hambre empieza ya a notarse, pues la mona de Pascua, incluso para los nazarenos, que necesitamos también nutrirnos durante la procesión, se convierte en la protagonista. Es más que un dulce, es un sistema biológico y químico que se encuentra totalmente en equilibrio. ¿Y en qué sentido hablamos de equilibrio? Porque tienen que funcionar todos esos elementos de forma muy coordinada. La base de la mona, ¿cuál es? Es una masa que tiene harina, agua, huevos, azúcar y grasa. Cuando todos esos ingredientes se mezclan, ocurre algo que es fundamental, que es la formación del gluten. Las proteínas de la harina, que se llaman glutenina, gliadina, se hidratan y al amasarse se enlazan formando una red elástica. Pues esa red es esencial para atrapar los gases. Es como una especie de estructura flexible, ¿no? Que lo que hace es que se pueda expandir sin romperse lo que será la mona. Y ahí entra en juego el siguiente factor clave, la levadura. Esas levaduras, microorganismos vivos, fermentan el azúcar, lo consumen y ¿qué producen? CO2 y compuestos aromáticos. Y el gas que sale de esa fermentación, pues queda atrapado en esa red que hemos dicho de gluten. Eso es lo que provoca que la masa pueda crecer. Y luego ya entra en juego el horno. Claro, es vosotros pensáis que cuando la mona entra en el horno, pues el calor hace que los gases se expandan, que el almidón gelatinice y que las proteínas realmente se coagulen y se fija ya lo que es la estructura. Y además tienen la reacción de la que hemos hablado otras veces, la reacción de Maillard, que es la que hace que se dore los azúcares y los aminoácidos, hacen que se genere el color dorado de las monas. Y junto a la mona muchas veces aparece otro clásico que es mucho más sencillo, que es el huevo cocido, ¿no? Me encanta llevar huevo, claro, huevo es que cocido. El huevo cocido te arregla la mañana. Claro, pero piensa. Te dan un huevo cocido y un poco de mona y ya ves la procesión de otra forma. Pero luego llega, Paco, la gente que te dice en la procesión, le da un caramelo y dice: no, yo caramelos no. ¿Tienes huevo? ¿Tienes huevo? Digo, anda, los exquisitos. Y entonces le da venga, un huevo, dice, ¿y mona? Digo, vale, ¿tienes mona? ¿Y una estampa? Digo, claro, hombre, claro. Digo, ¿y tú quién eres? Eso forma parte del juego. Y es lo que yo hago cuando estoy sentado en las sillas. Pensar que es menos vistoso que el caramelo, menos vistoso a veces que la mona, pero desde el punto de vista científico el huevo es una maravilla. ¿Qué ocurre cuando nosotros cocemos un huevo? Pues un huevo crudo es un sistema altamente organizado. La clara tiene proteínas que están disueltas en agua, mientras que la yema es rígida en grasa, en lípidos y en proteínas. Todo está en equilibrio hasta que aplicamos el calor. Cuando cocemos el huevo, lo que ocurre es que esas proteínas pierden su estructura y es lo que se conoce como la desnaturalización de las proteínas. A ver, explícanos eso. Pensad que las proteínas tienen una estructura tridimensional que es muy concreta. El calor rompe las interacciones que mantienen la estructura, se despliegan y así se unen formando una red muy sólida. Pues ese proceso no ocurre de golpe ni de una forma uniforme. La clara del huevo empieza a coagular a los 60, 62 grados, mientras que la yema lo hace a temperaturas que son ligeramente superiores. Por eso es posible obtener diferentes texturas según el tiempo de cocción que nosotros tengamos en el huevo. Que tenía yo muchas ganas de hablar de las habas y tenemos poco tiempo. Terminamos con algo que en Murcia es casi un símbolo, ¿no? Las habas. Volvemos al origen. Si el caramelo representa la transformación máxima, la haba justo lo contrario, es la materia prima prácticamente sin modificar. O sea, que el punto de partida, ¿no? Las habas son semillas y eso es clave. Una semilla no está diseñada para ser comida, está diseñada para garantizar la supervivencia de una planta y eso significa que es un sistema que tiene reservas de almidón, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, pero contiene enzimas que están en reposo y compuestos activos que se activarán cuando germine la semilla. Y nosotros cuando mordemos, rompemos las paredes celulares, se ponen en contacto todos los ingredientes y ahí tiene ese sabor del haba. Vamos, que cuando repartes habas, ¿no? Está repartiendo biología en estado puro, José. Al final, una procesión, yo siempre digo que es un laboratorio donde se juntan tradición, donde se junta fe, pero donde se junta también ciencia. Y nosotros estamos repartiendo disciplina científica y esto te hace ver la procesión de otra forma. Eso es. Señor López Nicolás, mil gracias. Oye, otro día hablamos de la bolsa, porque si no llevas bolsa, estás perdido en una procesión. La bolsa vayas, para meterlo todo. No vayas. Pero no me ponga la bolsa para que te eche los caramelos en la bolsa. Escondida siempre. Ponme la mano. Gracias, José. Gracias. Un abrazo. Cuídate. Gracias, Ruth. Hasta luego. Llega hora 14. Ustedes hasta mañana.